¿Te gustan las historias terroríficas? Entonces estás en el lugar adecuado. Suscríbete y vamos al terror. ¿Alguna vez has sentido que la sombra del pasado acecha, esperando el momento perfecto para revelarse? Para Valeria Cruz, aquella tarde de abril, el viento en la aldea de Valle Hermoso parecía llevar consigo secretos que no deberían ser desenterrados. Al recibir la noticia de la muerte de su abuela, una mujer de la que había escuchado más leyendas que historias, Valeria se vio obligada a regresar a la desolada finca familiar. Una mansión de paredes descascaradas y un jardín enredado donde el tiempo parecía haberse detenido. La casa, situada en un rincón olvidado de la Sierra de Guadarrama, era un eco de lo que había sido. Un lugar donde lo sobrenatural y lo terrenal se entrelazaban en un abrazo inquietante. Tal vez fuera el silencio que envolvía la finca o el crujido de las vigas de madera al moverse, pero Valeria no pudo evitar sentir que algo la observaba. La herencia, lejos de ser un simple conjunto de bienes materiales, se convertía en un legado de sombras que amenazaban con devorar su cordura. Su abuela, Clara, había sido una figura enigmática en su vida, una mujer de la que todos hablaban en susurros, como si su nombre pudiera despertar a los fantasmas que habitaban en la memoria de la familia. Mientras Valeria recorría las habitaciones polvorientas, los ecos de risas y llantos parecían flotar en el aire, resonando entre las paredes cubiertas de retratos de antepasados que la miraban con ojos vacíos. En el salón, una chimenea apagada se erguía como un guardián y en la penumbra las sombras jugaban a ser figuras familiares. Sin embargo, entre todas las piezas de este rompecabezas familiar, había un lugar que atraía su atención de manera inusual: el viejo granero. Las historias contadas por su madre sobre el culto que su abuela había liderado, sus rituales misteriosos y las ceremonias nocturnas regresaban a su mente como un eco lejano, un susurro que se negaba a ser olvidado. Era difícil para Valeria reconciliar la imagen de su abuela con la de una líder de un culto. La abuela Clara había sido su refugio en la infancia, la mujer que le enseñó a cultivar flores y a leer las estrellas. Pero ahora, esa imagen se desdibujaba ante la revelación de un legado oscuro que la familia había intentado ocultar. El granero, con su puerta de madera desgastada y su techo cubierto de hiedra, parecía ser el guardián de secretos que Valeria todavía no estaba lista para descubrir. A medida que el sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas, una sensación de inquietud se apoderó de ella. La luz anaranjada del atardecer proyectaba sombras alargadas que danzaban en el suelo, como si el propio lugar estuviera vivo, respirando con la historia que había presenciado. ¿Qué había dejado su abuela enterrado en ese granero? ¿Por qué nunca había hablado de ello? La curiosidad se mezclaba con un miedo incontrolable, un impulso que la empujaba hacia lo desconocido. Aquella noche, mientras el cielo se cubría de estrellas, Valeria decidió explorar el granero. Con cada paso que daba, el crujido de las tablas la acompañaba, como un canto fúnebre que la advertía de lo que podría encontrar. A medida que se acercaba, un frío inexplicable la envolvía, haciendo que su piel se erizara. El aire estaba impregnado de un olor terroso, como si la tierra misma estuviera recordando un antiguo sacrificio. Era posible que su abuela, la mujer que había amado y admirado, hubiera estado involucrada en algo tan oscuro. El granero se alzaba ante ella, imponente y silencioso. La puerta, entreabierta, parecía invitarla a entrar, a desenterrar su legado. Pero lo que Valeria no sabía era que lo que estaba a punto de descubrir cambiaría su vida para siempre. A medida que cruzaba el umbral, un murmullo apenas audible, una súplica de lo que había estado oculto durante tanto tiempo, comenzó a resonar en su mente. Algo en su interior le decía que la herencia de su abuela no era solo una carga, era una maldición. Pero cuando la oscuridad se adueñó del cielo, algo inexplicable ocurrió.
A medida que Valeria cruzaba el umbral del granero, una brisa gélida la envolvió, como si el viento mismo intentara disuadirla de seguir adelante. La penumbra del interior era espesa y sus sentidos se agudizaron al instante, percibiendo un aire cargado de recuerdos, de secretos olvidados. Su corazón latía con fuerza, resonando en una sinfonía de ansiedad y curiosidad. Con la linterna que había traído, iluminó las viejas estanterías llenas de trastos cubiertos de polvo, pero lo que más le intrigaba era el altar en el centro del granero, cubierto por una tela oscura y arrugada. Al acercarse, sintió un escalofrío recorrer su espalda. La tela parecía vibrar levemente, como si algo vivo estuviera oculto bajo ella. Con mano temblorosa, Valeria la levantó. Lo que reveló la dejó sin aliento. Una serie de símbolos antiguos, grabados en una superficie de madera oscura, que parecían pulsar con una energía inquietante. Eran las mismas marcas que había visto en los libros que su abuela le había dejado. Aquellos textos que hablaban de rituales y de un poder ancestral. ¿Qué había hecho Clara en este lugar? ¿Qué tipo de herencia era esa? Mientras Valeria luchaba con las preguntas que se agolpaban en su mente, un sonido rompió el silencio. Un golpe sordo, como si algo hubiera caído en el piso de arriba. El eco resonó en el granero, llenando el aire de tensión. Su instinto le decía que debía salir de allí, pero la curiosidad la mantenía anclada al suelo, incapaz de alejarse de los secretos que la rodeaban. Fue en ese momento que escuchó un murmullo, un susurro que parecía venir del exterior. Valeria llamó una voz familiar. Era su primo Álvaro, a quien no veía desde hacía años. Con su cabello despeinado y una expresión de preocupación en su rostro, se asomó a la entrada del granero. «Te estaba buscando. No deberías estar aquí». Valeria se sintió aliviada y a la vez frustrada. No quería que nadie interfiriera en su búsqueda de respuestas, pero la presencia de Álvaro trajo consigo un rayo de luz en medio de la oscuridad. «¿Qué haces aquí?», le preguntó, intentando ocultar la inquietud en su voz. «He estado hablando con algunos vecinos. Hay rumores sobre la muerte de tu abuela. Dicen que no fue un accidente», respondió Álvaro, acercándose cautelosamente. «La gente tiene miedo, Valeria. Hablan de cosas que no comprenden». Valeria lo miró fijamente, sintiendo cómo el peso de la historia familiar se intensificaba. «¿A qué te refieres? ¿Qué cosas? ¿Sobre rituales? ¿Sobre lo que hacía Clara? Dicen que hay una conexión con lo que ocurrió aquí, en este granero. Me preocupa lo que puedas encontrar. No estoy aquí para hacer daño. Solo quiero entender», replicó Valeria, sintiendo que su determinación se fortalecía. Álvaro frunció el ceño y su expresión se tornó seria. «Lo sé, pero hay algo que no estás viendo. No todo lo que brilla es oro. A veces lo que buscamos puede ser más oscuro de lo que imaginamos». Ambos se quedaron en silencio, el peso de sus palabras flotando en el aire. La relación entre ellos había sido siempre cercana, pero la muerte de su abuela había dejado una grieta que ni siquiera el tiempo había podido sanar. La tensión entre el deseo de descubrir la verdad y el miedo a lo que pudieran encontrar resonaba en sus miradas. Fue entonces cuando Valeria decidió compartir con Álvaro lo que había encontrado en el altar. Mientras le explicaba los símbolos, su primo escuchaba con atención, pero su rostro reflejaba una inquietud creciente. «Valeria, esos símbolos son parte de un antiguo culto. Tu abuela no solo fue una líder, era una guardiana de secretos que muchos desearían olvidar. Lo que hay aquí no es solo historia, es una advertencia», dijo Álvaro, su voz temblando ligeramente. La revelación de su primo la golpeó como un rayo. Valeria sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. La figura de su abuela se desmoronaba en su mente y el amor que había sentido por ella se mezclaba con una creciente desconfianza. ¿Quién era realmente Clara? ¿Qué había hecho en nombre de esa herencia? Mientras la conversación avanzaba, un nuevo sonido hizo que ambos se detuvieran.
Un ruido sordo provenía del exterior, seguido de un susurro que parecía llamarles. Valeria y Álvaro intercambiaron miradas y una sensación de terror se apoderó de ellos. No estaban solos, algo estaba acechando en la oscuridad. «Debemos salir de aquí», dijo Álvaro, dando un paso atrás. Pero Valeria se quedó inmóvil, atrapada entre el miedo y la necesidad de descubrir la verdad. «No puedo irme sin entender. Hay algo que me llama, algo que necesita ser desenterrado», respondió, su voz firme. Álvaro se acercó tratando de convencerla. «Valeria, esto no es un juego. Las leyendas sobre este lugar no son solo cuentos. Hay quienes han desaparecido y no quiero que seas la próxima». La tensión creció entre ellos. El aire se volvió pesado con emociones no resueltas. Valeria se sintió atrapada en un torbellino de sentimientos contradictorios. El amor por su abuela, la traición que sentía, la necesidad de respuestas y el temor por su propia vida. Antes de que pudiera responder, una sombra se movió en el fondo del granero, interrumpiendo su discusión. Ambos se giraron al unísono, y en ese instante supieron que su búsqueda de la verdad había despertado algo que debería haber permanecido dormido. El granero comenzó a crujir y las paredes parecían cerrarse a su alrededor. Valeria sintió que el tiempo se detuvo y en ese momento comprendió que su vida nunca volvería a ser la misma. La maldición de su abuela había comenzado a cumplirse y ahora ella y Álvaro debían enfrentarse a lo desconocido. En ese instante, el verdadero conflicto se desató. Lo que habían desenterrado no solo era un legado familiar, sino un desafío que pondría a prueba su valor, su cordura y su relación. La oscuridad se cernía sobre ellos y Valeria comprendió que debía elegir: seguir adelante en la búsqueda de la verdad o dejarse consumir por las sombras que habían acechado a su familia durante generaciones. A medida que las sombras se cernían sobre ellos, el granero pareció cobrar vida, como si los muros antiguos estuvieran absorbiendo el miedo y la incertidumbre de Valeria y Álvaro. La figura en la penumbra se hizo más clara, revelando a una mujer que parecía surgir de las profundidades de la oscuridad misma. Su cabello largo y desaliñado caía sobre su rostro, mientras que sus ojos centelleaban con una luz sobrenatural que hizo que ambos retrocedieran instintivamente. «¿Qué hacéis aquí?», preguntó la mujer, su voz resonando como un eco lejano. Había algo en su tono que parecía familiar, pero Valeria no podía recordar de dónde. «¿Quién eres?», dijo Álvaro con una mezcla de desafío y miedo. La urgencia de la situación lo había llevado a un extremo de valentía que no sabía que poseía. La mujer dio un paso adelante y Valeria sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Era como si la atmósfera se hubiera vuelto más densa, más cargada de historia y de secretos. «Soy Clara, la guardiana de lo que se oculta aquí», respondió, su mirada fija en Valeria. «He esperado mucho tiempo por ti». Valeria sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. Clara, su abuela, había estado viva en una forma que no comprendía. La imagen que había tenido de ella se desmoronó y la realidad se volvió aún más confusa. «No puede ser», murmuró, intentando encajar las piezas de este rompecabezas que se hacía cada vez más intrincado. «Tu búsqueda te ha llevado a este lugar, pero no todo lo que buscas es lo que parece», dijo la mujer, su voz envolvente como un canto hipnótico. Valeria sintió que su mente se nublaba y una sensación de desasosiego se instaló en su pecho. ¿Estaba realmente hablando con su abuela o era una creación de su propia locura? «¿Qué quieres decir?», preguntó Álvaro frunciendo el ceño. «¿Por qué has estado esperando a Valeria?». Clara sonrió con tristeza. «Porque ella es la elegida. La sangre que corre por sus venas es la llave para desatar lo que ha estado sellado durante generaciones. Pero también es un peso, un destino del que no puede escapar». Valeria sintió que su corazón se aceleraba. La revelación la golpeó con fuerza. Había creído que su interés por la historia de su abuela era simple curiosidad.
pero ahora se daba cuenta de que era algo mucho más profundo, algo que había estado escondido en su interior, esperando el momento adecuado para salir a la luz. ¿Qué es lo que debo desatar?, preguntó, su voz apenas un susurro. La verdad sobre tu familia, sobre el legado que llevas, respondió Clara, sus ojos brillando con una intensidad que la hizo sentir pequeña y vulnerable. Tu abuela hizo un pacto, y ahora es tu turno de decidir, seguir su camino o romper el ciclo. El granero pareció vibrar con esas palabras, como si el mismo lugar estuviera vivo y reaccionando a la revelación. Valeria se sintió mareada, como si las paredes estuvieran girando a su alrededor. Todo lo que había creído sobre su familia, sobre su abuela, estaba en juego. ¿Por qué no me lo dijiste antes, abuela?, preguntó Valeria, sintiendo que la confusión la envolvía. ¿Por qué dejaste que me sumergiera en esta oscuridad? Clara mantuvo su mirada fija, porque había cosas que no podías comprender. Cada elección tiene un costo, y yo decidí que el tuyo no debía ser el mismo que el mío. Pero ahora, el tiempo se ha agotado. Valeria sentía que su cordura se desvanecía. Las palabras de Clara resonaban en su mente, y la presión de la historia familiar se hacía cada vez más pesada. Era como si estuviera atrapada en una telaraña de secretos y traiciones. ¿Y si elijo romperlo?, preguntó temblando. Entonces deberás enfrentarte a lo que se ha escondido en la oscuridad, dijo Clara, su voz ahora grave y resonante. No podrás hacerlo sola. Necesitarás la ayuda de aquellos que han sido marcados por el mismo destino. ¿A qué te refieres?, inquirió Álvaro, su voz ahora firme, aunque sus ojos traicionaban su miedo. Clara se volvió hacia él. Tu conexión con Valeria va más allá de la familia. Hay una fuerza que os une, una historia que aún no habéis descubierto. Pero hay más en juego. Aquellos que han estado observando desde las sombras no se detendrán ante nada para proteger sus secretos. Antes de que Valeria pudiera procesar esta nueva información, un estruendo resonó en el granero. Las puertas se cerraron de golpe y la atmósfera se volvió sofocante. Una sombra oscura se deslizó por el suelo y Valeria sintió que su corazón se detenía. ¡Rápido!, gritó Álvaro, tomando la mano de Valeria. «Debemos salir de aquí». Pero Clara levantó una mano deteniéndolos. «No podéis escapar tan fácilmente. Lo que habéis despertado no permitirá que os vayáis sin enfrentar la verdad». La oscuridad comenzó a tomar forma. Una figura que parecía alimentarse del miedo de Valeria y Álvaro. Era una entidad que había estado esperando. Un eco de los antiguos pactos que su abuela había hecho. En ese momento, Valeria comprendió que su búsqueda de la verdad había desatado algo mucho más complejo y aterrador de lo que había imaginado. «¿Qué es esto?», preguntó Valeria, su voz temblando mientras la sombra se acercaba. «Es el guardián de los secretos», respondió Clara, su rostro ahora grave. «Ha estado esperando un momento como este. Si queréis desentrañar el legado de vuestra familia, deberéis enfrentarlo». La sombra se abalanzó hacia ellos y Valeria sintió que su mente se tambaleaba. Era esto lo que su abuela había temido. Era esta la razón por la que había mantenido a Valeria alejada de la verdad. La tensión en el aire era palpable y la locura comenzó a envolverla como una niebla espesa. Valeria miró a su primo y en ese instante ambos comprendieron que su conexión era más profunda de lo que habían creído. No solo eran familia, eran compañeros en esta lucha contra lo desconocido. Pero la pregunta seguía resonando en su mente. ¿Estaban preparados para enfrentar lo que se ocultaba en la oscuridad? Mientras la sombra se acercaba, Valeria sintió que el tiempo se ralentizaba. La verdad que había estado buscando ahora estaba al alcance de su mano, pero el precio a pagar podría ser su cordura, su vida o incluso la de Álvaro. En un último intento de resistencia, levantó su linterna, iluminando la oscuridad que los rodeaba, dispuesta a enfrentar lo que fuera que se interpusiera en su camino. La lucidez comenzó a desvanecerse y en el fondo de su corazón
Valeria supo que no había vuelta atrás. La verdad estaba a punto de revelarse y con ella el destino de su familia. Pero ¿a qué costo? La sombra se abalanzó y el granero se llenó de un grito ensordecedor. En ese momento, Valeria comprendió que su vida, tal como la conocía, había llegado a su fin. ¿Sería capaz de soportar la carga de la verdad? La sombra se cernía sobre ellos, tomando forma y consistencia en un remolino de oscuridad. Valeria y Álvaro se encontraron en el centro de una tormenta de emociones y miedos, cada uno luchando con la realidad de lo que estaban a punto de enfrentar. La figura oscura parecía alimentarse de su incertidumbre, su miedo, y Valeria sintió que la desesperación la invadía como un océano implacable. La linterna temblaba en sus manos, proyectando una luz débil que apenas lograba penetrar la negrura que los rodeaba. Sin embargo, en ese instante, una chispa de determinación brotó en el corazón de Valeria. No podía dejar que la sombra se apoderara de su destino, de su historia. Era el momento de tomar una decisión. ¡No!, gritó, su voz resonando con una fuerza que sorprendió incluso a Álvaro. «No voy a dejar que esto controle mi vida». El eco de su grito resonó en las paredes del granero y Clara, la figura etérea que había estado observando, asintió con aprobación. La mujer, antes distante, ahora parecía más presente, como si su energía fluyera hacia Valeria, dándole el coraje que necesitaba. La sombra se detuvo, como si estuviera evaluando la resolución de Valeria. En ese breve momento, la joven comprendió que el verdadero poder no residía en el miedo, sino en la valentía de enfrentarlo. «¡Álvaro!», llamó, volviéndose hacia su primo. «Necesitamos unir nuestras fuerzas. Esto no es solo mi batalla, es nuestra». Álvaro, que había estado paralizado por el terror, miró a Valeria con una mezcla de admiración y miedo. Asintió lentamente, y Valeria sintió cómo su conexión se fortalecía. En ese instante, comprendió que no estaba sola. Juntos podrían desafiar a la oscuridad. La sombra comenzó a avanzar de nuevo, pero esta vez Valeria no retrocedió. Con un profundo aliento, levantó la linterna aún más alto, enfocando la luz en el núcleo de la oscuridad. «Tú no eres mi destino», declaró, la voz firme y decidida. La figura oscura se detuvo, como si las palabras de Valeria hubieran causado un impacto tangible. Un estruendo resonó y la sombra parecía dividirse, retorcerse. En su interior, Valeria sintió una oleada de poder, un eco del legado que llevaba en su sangre, la historia de su abuela, los pactos y los secretos que habían atormentado a su familia. Todo eso ahora le pertenecía. «Deshazte de tu miedo», gritó Clara, su voz resonando en el granero. «La verdad es tu arma. Usa tu luz para romper las cadenas que os atan». Valeria sintió cómo la energía de su abuela fluía a través de ella. En un impulso, apuntó la linterna hacia la sombra y con un grito de determinación dejó escapar todo el miedo que había acumulado. La luz se intensificó y la sombra comenzó a desvanecerse como si se estuviera quemando en el resplandor de su verdad. «¡Hazlo, Valeria!», exclamó Álvaro, su voz llena de fervor. «¡Estamos contigo!». La conexión entre ellos se fortaleció y Valeria sintió que el miedo se disipaba, convirtiéndose en un impulso poderoso. En ese momento de clímax, la lucha se tornó tanto física como emocional. La sombra, ahora un ser frágil y tembloroso, intentó aferrarse a los recuerdos y temores de Valeria, pero ella había superado la mayor parte de ellos. «No más secretos, no más oscuridad», dijo, su voz resonando con una autoridad que nunca había sentido antes. Con cada palabra, la sombra retrocedía, encogiéndose y desvaneciéndose en el aire. Pero entonces, en un giro inesperado, la sombra lanzó un ataque desesperado, buscando aferrarse a Valeria con garras invisibles de dudas y miedos. La joven sintió que el suelo temblaba bajo sus pies y su corazón latía con fuerza, abrumada por la intensidad del enfrentamiento.
¡Álvaro!, gritó sintiendo que la sombra intentaba separarlos. El primo se lanzó hacia ella, tomando su mano con fuerza. «¡No te sueltes!», le instó, su mirada decidida. La conexión que compartían era más que familiar. Era un lazo forjado en el fuego de la adversidad. La sombra se retorció en un último intento de dividirlos, pero Valeria y Álvaro se mantuvieron firmes, su unión más fuerte que el miedo que intentaba separarlos. Juntos levantaron la linterna y una explosión de luz iluminó el granero como si el sol hubiera surgido en medio de la noche. La sombra, incapaz de soportar la luz, comenzó a desvanecerse, sus gritos resonando en el aire, mezclándose con los ecos de los secretos y pactos que habían atormentado a su familia durante generaciones. Valeria sintió cómo una ola de liberación la envolvía, como si el peso de la oscuridad se desvaneciera de su ser. La verdad había sido revelada y con ella la oportunidad de romper el ciclo que había mantenido a su familia atrapada en la penumbra. Pero en el momento culminante, mientras la sombra se disolvía, una nueva figura emergió de entre las sombras. Era Clara, su abuela, más radiante que nunca, una sonrisa de orgullo en su rostro. «Has elegido bien, Valeria. La luz siempre ha estado dentro de ti». Valeria sintió una mezcla de emociones. Tristeza por lo que había perdido, pero también alegría por lo que había ganado. La oscuridad ya no era una amenaza, era parte de su historia, de su legado. «¿Qué sucede ahora?», preguntó Álvaro, su voz temblando de emoción. «Ahora comenzamos de nuevo», respondió Clara, su mirada llena de esperanza. «La verdad ha sido liberada, y con ella, la oportunidad de reconstruir. El granero, que había sido un símbolo de opresión y miedo, ahora parecía un refugio. La luz de la linterna iluminaba cada rincón, revelando las historias escondidas en las paredes de madera, los ecos de las generaciones pasadas que habían buscado la verdad. Valeria sabía que aún quedaba un camino por recorrer, pero ahora no lo haría sola. Con Álvaro a su lado y el legado de su abuela fortaleciéndola, estaba lista para enfrentar lo que viniera. La oscuridad había sido derrotada, pero la historia de su familia apenas comenzaba a revelarse. Con el corazón lleno de determinación, Valeria dio un paso hacia el futuro, lista para escribir el próximo capítulo de su vida. Una vida donde la verdad y la luz prevalecerían sobre los secretos y la oscuridad. El granero, ahora un símbolo de renacimiento, resonaba con el eco de su promesa. La vida había comenzado de nuevo, y Valeria sabía que lo que había desatado era solo el principio de un viaje que cambiaría no solo su destino, sino el de toda su familia. La luz de la linterna seguía brillando intensamente mientras la sombra se desvanecía en el aire, dejando tras de sí un eco de susurros apagados. Valeria y Álvaro se aferraban el uno al otro, la adrenalina aún corriendo por sus venas. Aunque habían logrado romper las cadenas que los mantenían cautivos del miedo, ambos sabían que el precio de la victoria no era insignificante. Valeria sintió un profundo cansancio abrumador, como si toda la energía que había acumulado se hubiera esfumado en un instante. Su cuerpo temblaba y una punzada de dolor recorrió su costado. Se dejó caer de rodillas en el suelo de tierra del granero, la linterna aún en la mano, iluminando el lugar con un resplandor cálido y reconfortante. «¿Estás bien?», preguntó Álvaro, arrodillándose junto a ella, su rostro lleno de preocupación. Su voz sonaba distante, como si estuviera hablando desde el fondo de un túnel. «Sí, solo un poco cansada», respondió Valeria, aunque sabía que había más en su voz que simple fatiga. La batalla había dejado cicatrices invisibles en su alma, marcas de lo que había enfrentado. Las sombras de sus propios miedos y recuerdos aún danzaban en su mente, recordándole la fragilidad de su victoria. Clara, la figura etérea que había guiado su camino, observaba desde un rincón del granero. Su presencia ahora más tenue, pero aún palpable. «El coraje que has mostrado no solo ha liberado a tu familia, Valeria,
dijo, su voz resonando con una dulzura reconfortante. También te ha liberado a ti misma, pero recuerda, la luz no siempre es suficiente para ahuyentar las sombras. Hay secretos que aún necesitan ser desvelados. Las palabras de su abuela resonaron en su mente. ¿Qué otros secretos y misterios yacían bajo la superficie de su historia familiar? La sombra había sido derrotada, pero el eco de su existencia aún reverberaba en el aire. Valeria miró a su alrededor, notando detalles que antes le habían pasado desapercibidos. Marcas en las paredes, símbolos que parecían contar una historia olvidada. ¿Qué significan esos símbolos?, preguntó Álvaro, siguiendo su mirada. Valeria se incorporó, sintiéndose un poco más fuerte. No lo sé, pero creo que hay más de lo que hemos visto. Lo que enfrentamos hoy no fue solo un miedo, era un legado. La conexión entre ellos se había fortalecido durante la batalla, pero también había abierto una puerta a nuevas preguntas. ¿Qué más había en su linaje que necesitaba ser enfrentado? ¿Cuántos secretos habían quedado enterrados a lo largo de los años? La luz de la linterna comenzó a parpadear y Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda. Álvaro, creo que hay algo más, algo que aún no hemos descubierto. Mientras hablaban, Clara se acercó a Valeria, su mirada llena de sabiduría. A veces, los secretos son la clave para entender lo que somos. Tu viaje no ha terminado, querida. Hay más por venir. Y necesitarás la fuerza de aquellos que te rodean. Con un asentimiento, Valeria comprendió que su viaje apenas comenzaba. La sombra había sido solo una parte de un rompecabezas mucho más grande. Ahora debía buscar respuestas, no solo para ella, sino para toda su familia. ¿Qué haremos ahora?, preguntó Álvaro, su voz más firme. Debemos investigar, respondió Valeria, su determinación renaciendo. Necesitamos descubrir el significado de esos símbolos y lo que realmente nos ha mantenido atados. Clara sonrió, satisfecha con la decisión de su nieta. Recuerda, la verdad puede ser dolorosa, pero también es liberadora. Mientras el sol comenzaba a asomar por el horizonte, iluminando el granero con una luz dorada, Valeria sintió que el peso de su historia se aligeraba. Las cicatrices de la batalla permanecerían, pero ahora eran un recordatorio de su valentía y de la luz que había encontrado en su interior. Sin embargo, aunque la sombra había sido derrotada, no todo estaba resuelto. La conexión con el pasado aún tenía sus retos. Valeria sabía que las consecuencias de su enfrentamiento se extenderían más allá de su propia vida. El granero, una vez un lugar de miedo, se había transformado en un santuario de descubrimiento. Pero mientras Valeria y Álvaro comenzaban a explorar los símbolos en las paredes, un nuevo misterio se cernía sobre ellos. Una figura oscura se podía vislumbrar en la distancia, observando desde las sombras, como si aguardara el momento oportuno para volver a entrar en su vida. No estamos solos en esto, murmuró Valeria, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Hay algo más allá de lo que hemos enfrentado. Álvaro se puso de pie, su mirada fija en el horizonte. Entonces, tenemos que estar preparados, no solo para nosotros, sino para lo que viene. Las palabras de Álvaro resonaban con una verdad ineludible. La batalla contra la oscuridad había dejado cicatrices en sus corazones, pero también había encendido una chispa de esperanza. Con un nuevo propósito, Valeria y Álvaro se miraron, listos para enfrentar los secretos que aún quedaban por revelar. Y así, con el amanecer de un nuevo día, dieron el primer paso hacia un futuro incierto, pero lleno de posibilidades. La historia de Valeria y su familia apenas comenzaba, y el eco de sus decisiones resonaría a través de generaciones, dejando una huella imborrable en su legado. Con cada símbolo que descubrieran, con cada secreto que desenmascararan, la verdad se convertiría en su aliada. El camino por delante estaba lleno de misterios por resolver, y Valeria estaba lista para enfrentarlos. Después de todo,
La luz no solo iluminaba el camino, sino que también revelaba lo que había permanecido oculto durante demasiado tiempo. La luz de la linterna parpadeaba y la atmósfera del granero se tornaba pesada como una niebla densa. Valeria y Álvaro, con sus corazones aún acelerados, estaban conscientes de que la batalla había dejado más que marcas en sus cuerpos. Había rasgado la delgada tela de la realidad, revelando un mundo donde el miedo acechaba en cada rincón. Mientras exploraban los símbolos, un escalofrío recorrió la espalda de Valeria, como si una presencia oscura estuviera observándolos. La figura oscura que había vislumbrado en la distancia ahora se había acercado, y una sombra más profunda se cernía sobre ellos. Valeria sintió un impulso de huir, pero sus pies permanecieron firmes en el suelo. No podían retroceder. Habían cruzado el umbral. «¿Qué quieres?», gritó Álvaro, su voz resonando en el granero vacío, pero la única respuesta fue un silencio ensordecedor. Las sombras parecían moverse, como si tuvieran vida propia, danzando en torno a ellos, susurrando secretos antiguos y promesas de terror. Valeria se giró hacia los símbolos, buscando respuestas en las marcas que parecían cobrar vida con la luz de la linterna. Una línea se iluminó con un resplandor inusual, revelando una advertencia. «La verdad se paga con sangre». «¿No ve qué significa esto?», preguntó Álvaro, su voz temblorosa mientras retrocedía un paso. Valeria sintió un nudo en el estómago. No era solo un eco de su miedo, era una advertencia palpable. Las sombras comenzaron a formar figuras, rostros distorsionados que parecían gritar en silencio, recordándole a Valeria que la victoria nunca es gratuita. De repente, la figura oscura dio un paso adelante, revelando un rostro familiar. Era el espíritu de su abuelo, atrapado entre el mundo de los vivos y los muertos. Valeria, Álvaro. Su voz era un susurro gélido. El pasado no se ha ido. Siempre ha estado aquí, acechando. Valeria sintió un frío penetrante. «¿Qué quieres decir?». La sombra que enfrentaron no era solo un reflejo de su miedo. «Es un legado que ahora les pertenece y hay un precio que pagar por su liberación», dijo el abuelo, sus ojos vacíos, llenos de una tristeza insondable. El eco de sus palabras reverberó en el granero y Valeria comprendió que no solo habían liberado a su familia, sino que también habían despertado algo que debería haber permanecido dormido. Un grito desgarrador retumbó en el aire y las sombras se arremolinaron a su alrededor, intensificando la presión que sentían en sus corazones. «Debemos huir», dijo Álvaro tirando de Valeria, pero ella se resistió. «No podemos escapar de nuestro destino», respondió ella, sus ojos fijos en el rostro de su abuelo. «Debemos enfrentarlo». El granero comenzó a temblar y los símbolos en las paredes se iluminaban con una luz roja ominosa. Valeria y Álvaro estaban atrapados y la sombra se abalanzó sobre ellos, arrastrándolos hacia un abismo de oscuridad. Cada paso que daban hacia atrás los acercaba más a la verdad, pero también a su perdición. La figura oscura sonrió con malicia y en ese momento Valeria comprendió la terrible verdad. La luz que habían encontrado no era suficiente para ahuyentar la oscuridad que ahora reclamaba su alma. Con un grito ahogado, la linterna se apagó y el granero se sumió en una oscuridad absoluta, mientras la sombra se tragaba a Valeria y Álvaro. En ese instante, el eco de sus decisiones resonó y el horror del legado familiar se convirtió en su nueva realidad. Nadie sabía qué había sucedido con ellos. Solo quedaba el granero silencioso y vacío, guardián de un secreto aterrador que continuaría acechando a quienes se atrevan a acercarse. La luz había sido extinguida y con ella la esperanza. Si disfrutaste de esta historia, no olvides darle like y suscribirte al canal para más relatos como este. Comparte con tus amigos para que también se embarquen en esta aventura llena de misterio.
Y deja un comentario abajo contándonos cuál fue tu parte favorita o qué tipo de final te gustaría ver en una próxima historia.